eterna está en conocerte a ti, Padre, y el conocimiento pleno de todo lo que tú eres. Gracias te damos, Señor, Espíritu de Dios, porque tú nos guías, nos diriges, eres el maestro por excelencia. Utilizas mi mente, mi corazón, mis labios para hablar tu palabra, Señor. Yo oigo la voz del buen pastor. Yo oigo la voz del Espíritu Santo en este día para retransmitir lo que tú quieres, Espíritu de Dios. Seas más tú, menos yo. Mi mente la llevo cautiva a la obediencia tuya, a la obediencia tuya en la cruz. En el nombre de Jesús, y derribo todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo de tu palabra. En el nombre de Jesús establecemos ese nuevo pacto. Establecemos la mente de Cristo a través de tu palabra. Declaramos que tenemos la mente de Cristo porque pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo, somos su iglesia aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias por darnos la representación tuya, Jesús, en la tierra. Gracias por donde quiera que vamos, ahí estás tú con nosotros, porque hemos sido hechos uno contigo, Señor Jesús. Porque tú confirmas con señales y maravillas tu palabra. La palabra que sale por nuestra boca, Señor, sea para edificación, bendición a los oyentes. Te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias por ese espíritu de sabiduría y de revelación. Se quitan venas espirituales de legalismo, de religiosidad. Se quitan. Se abren nuestros ojos espirituales a la maravillosa revelación del nuevo pacto en Cristo Jesús. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias. Te honramos, Señor, en este día. Exaltamos tu nombre, exaltamos tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, gracias, precioso Rey. Gracias, Señor, te damos. Te bendecimos, te adoramos por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque provees larga vida para nosotros, porque nuestra descendencia es poderosa. Declaro en el nombre de Jesús que nuestra descendencia es poderosa en la tierra, es bendita en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey, gracias, te honramos, te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Muy bien, pues continuamos con la palabra del Señor y damos gracias al Señor por este tiempo, una vez más, un tiempo más que nos da la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Y damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan presencialmente aquí en la iglesia Fe y Poder Guadalajara, así como cada persona que nos va a ver a través de estos medios de comunicación. Queremos decirle que Cristo les ama, a nosotros también, y que el Señor tiene una palabra específica para cada uno de ustedes de edificación y de bendición. Cada persona que nos ve de los distintos países de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica, del continente europeo y cualquier otro continente de habla hispana que nos vayan a ver de una manera ya sea directa o diferida, queremos darle la más cordial bienvenida a este tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios, aprendizaje del nuevo pacto. Queremos decirle que el Espíritu de Dios lo va a ministrar en este día y señales, milagros y maravillas se van a ver en sus cuerpos. Declaro que mientras enseñamos la palabra usted va a recibir milagros creativos, va a ser sanado de enfermedades incurables. Muy bien, y cada persona que nos ve también de las distintas ciudades y estados de la República Mexicana, también damos la más cordial bienvenida, un abrazo para cada uno de ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dese la oportunidad de escuchar la palabra, dese la oportunidad de compartir también esta palabra. Usted la puede compartir a través de los medios de Facebook, nuestra página Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. También usted puede compartir estas enseñanzas a través de grupos también acá de Jalisco, cualquier otro grupo donde podamos llegar con la finalidad de libertar a alguien. Libertar a una persona que anda en el mundo en tinieblas y que no tiene a Cristo en su corazón y que va a tener una condena eterna si se muere sin Cristo. O personas también que a lo mejor son hermanos en Cristo, hijos de Dios, nacidos de nuevo, y que de cierta manera están atados, están oprimidos por un sistema religioso legalista que ha venido a atarlos, a oprimirlos y a dañarlos. Y queremos a través de esta serie de enseñanzas igual llegar a cada uno de ustedes también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, puede compartir todo lo que viene siendo nuestras páginas de Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco, así como también en nuestra página de YouTube están todas las enseñanzas hasta la penúltima que dimos el día
domingo pasado ya está en nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde usted puede darle una manita hacia arriba, no sé si es un like, pero una manita hacia arriba, con la finalidad de promocionar la página y poder llegar a más personas, ¿ok? Es importante poder compartir la palabra, porque esto va a traer renovación de mente y va a traer manifestación, muchas cosas que habían estado por ahí detenidas en el mundo espiritual. Ok, pues la enseñanza del día de hoy se llama la fe de Cristo en el creyente. Y estamos viendo principios espirituales basados principalmente en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Creo que ya no lo sabemos de memoria, en nuestro texto base. Dice así la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Porque ni la incircuncisión ni la circuncisión vale algo, sino la fe que obra u opera o trabaja inclusive por el amor. Muy bien, entonces no vale nada la circuncisión ni la incircuncisión. ¿Qué representan esos términos? Bueno, circuncisión representa a los que viven bajo la ley. Incircuncisión significa todas las personas que no viven bajo la ley, pero que en cierta manera son de otros pueblos diferentes al pueblo de Israel. En la época del Señor Jesús eran llamados incircuncisos, es decir, griegos, es decir, romanos, todos ellos que a lo mejor querían acercarse a una deidad a través de sus buenas obras. ¿Okay? Entonces, no vale nada eso, sino lo que vale es la fe. Y la fe que nosotros tenemos no es nuestra fe, sino la fe de Jesucristo, según Romanos capítulo 12, versículo 3. Nos dice que se nos fue depositada la medida. ¿Cuál medida? La medida de fe con la que operó el Señor Jesucristo sobre la tierra. Ya la tenemos. Ahora nosotros tenemos que aprender o crecer en el conocimiento para poder lograr operar de una manera eficaz. Nosotros tenemos que ser eficaces en operar esa fe. La fe es lo más grande que se nos ha proveído. A través de la gracia se nos proveyó la fe. Cuando nosotros oímos el Evangelio por primera vez, oímos acerca de Jesucristo, y Jesucristo a través de ello vino a nuestro corazón, lo recibimos porque creímos y nacimos de nuevo en nuestro espíritu. Pero no nada más fue eso, sino que vino a ser el Espíritu Santo, o nosotros venimos a ser el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros, y con ello juntamente venimos a ser uno con Cristo Jesús. Por eso, al habitar Cristo Jesús en nuestro corazón, ya tenemos la fe de Él, porque Él habita en nosotros, ¿ok? Ahora nosotros, a través de la palabra, tenemos que ser eficaces, como fue igual de eficaz que fue el Señor Jesucristo. Él echó fuera demonios, Él sanó a los enfermos, Él resucitó muertos, y tenemos que ser eficaces en utilizar la misma fe que tiene Jesús, la tenemos nosotros porque Él habita en nosotros. Por consecuencia, no tenemos que ser eficaces, y no va a haber otra manera en que seamos eficaces, sino es a través de conocer que la fe opera, obra o trabaja a través del amor. ¿Cuál amor? Entendiendo, creciendo en el entendimiento, renovando nuestra mente, creciendo en el entendimiento de cuál fue el amor, tan grande amor de Dios a través de Cristo en la cruz. ¿Qué fue lo que culminó, concluyó y terminó en su obra maravillosa el Señor Jesús? ¿Qué fue lo que nos proveyó a través de esa obra? ¿Qué recibimos nosotros a través de ese sacrificio? Perdón de pecados. Dice que fuimos santificados ya, que fuimos justificados, o sea, declarados justos o inocentes. Ya no somos culpables de nada por nuestros actos pasados, presentes y futuros. Ya no tenemos una culpabilidad y una condena que nos lleve a un castigo eterno, sino que ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos vida, y dice Jesús, en abundancia. Muy bien, entonces tenemos que crecer en el conocimiento del amor de Dios que fue manifestado en la cruz, ¿verdad? Esa es la manera en que nosotros vamos a operar eficaz. Nosotros vamos a ser eficaces en operar la fe, porque si hablamos de una fe que se nos fue depositada y que si no está funcionando, bueno, es que nosotros a lo mejor no hemos tenido ese entendimiento de cómo operar esa fe, o entendiendo la obra terminada, concluida, el consumado es.
consumado está ya. La ley fue quitada, la ley fue eliminada, porque así dice la palabra en 2 Corintios 3. Mire, vamos a 2 Corintios 3. Pero antes de 2 Corintios 3, me lo recuerdo ahorita y vamos a ver en qué tenemos que crecer. ¿Ok? Crecer, ¿en qué tenemos que crecer? ¿Qué conocimiento debemos de tener? La fe obra u opera por el amor. El conocimiento acerca del amor de Dios. ¿Ok? Pero vamos a ver unos textos antes de 2 Corintios 3, queremos ver unos textos. Necesitamos conocer, dice Colosenses capítulo 1, versículo 9. Bueno, vamos a leer antes del 9, vamos a leer. Versículo 3, dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 3, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo, y del amor que tienen a todos los santos. ¿Cuántos saben que eso se tiene que manifestar? La fe en Cristo y el amor a todos los santos. ¿Estamos de acuerdo? Somos un cuerpo en Cristo, tenemos que amarnos unos a otros, independientemente lo que nos hayan hecho, ¿ok? Pero bueno, muchas veces cuando decimos tenemos que amar, a veces se confunde en el sentido de que primeramente tenemos que amar porque debe fluir naturalmente en nosotros, porque tenemos el amor de Dios, según Romanos capítulo 5, ¿qué? Creo que es 5 u 8, ¿no? Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Y debemos expresar ese amor. No podemos expresar amor hacia los demás si no conocemos el evangelio, el nuevo pacto y la obra terminada de Jesús, porque esa fue la expresión más grande del amor de Dios para con nosotros. Entonces, si nosotros entendemos la obra terminada de Jesús, que es la expresión más grande del amor de Dios para con nosotros, para la humanidad, para la creación, para sus hijos, entonces podemos expresar ese amor hacia los demás, ¿ok? Entonces, mire, fíjese: habiendo oído de vuestra fe y del amor que tienen a todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Dígame. Aquellos que han recibido a Cristo Jesús, ¿ok? Ya son santos. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. ¿Cuál es la esperanza que tenemos guardada en los cielos? Es que tenemos una promesa de una vida eterna en el cielo, ¿ok? Tenemos esa esperanza y no es algo que estamos esperando, simple y sencillamente muchas personas están esperando la segunda venida de Cristo. ¿Sí sabía? El arrebatamiento. Muchas personas están desesperadas. Yo creo en el arrebatamiento, yo creo en la segunda venida de Cristo, pero no estoy desesperado porque venga Cristo. Y muchas personas o hijos de Dios están desesperados, creyentes, cristianos o como usted le quiera llamar, están desesperados porque esta tierra para ellos es complicada vivir en la tierra. Complicado en el sentido de que por muchas circunstancias, sobre todo en el área donde se complica más, es en el área financiera. Dígame, bueno, en el área también de la sanidad, pues de sus cuerpos, de la sanidad de sus cuerpos, ¿no? Sí es cierto que en cierta manera se sufre mucho, pero yo creo que se sufre más psicológicamente en el área de lo que viene siendo el área financiera. Por lo menos su servidor yo es en lo que he sufrido más en el área financiera anteriormente. Ahorita tengo gozo en Cristo Jesús, en primer lugar porque se está manifestando y se está agilizando los tiempos para donde se ve la provisión del Señor financiera, ¿no? Pero también les comento que eso para mí ha sido siempre un conflicto, una desesperación en la cuestión de las finanzas, ¿saben? En el pasado, ¿no? Ahorita ya no, en el pasado siempre lo era. Porque ¿cuántos de ustedes no desearían mejor servir al Señor? De lunes a viernes en esas 8 horas que usted está trabajando como un esclavo ahí donde estamos. Digo, pues todavía yo estoy trabajando, ¿no? Yo, a lo mejor usted es esclavo porque está trabajando en una empresa 8 horas, pero yo a lo mejor soy semi-esclavo o medio esclavo porque todo sigo trabajando para un patrón. Entonces la idea del Señor es que nos vaya bien en el área financiera,
para que, tan es así que podamos nosotros ser los empresarios y no los trabajadores. Entendamos, ese es el objetivo del Señor. Queremos lograrlo en el nombre del Señor Jesucristo, queremos lograrlo en algunos años más, a lo mejor 4 o 5 años, pero yo creo que el Señor nos va a agilizar esos años. Y creo que lo que podamos lograr en 5 años, a lo mejor lo podemos lograr en el nombre de Jesús. No a lo mejor, sino que en el nombre de Jesús creo que lo vamos a lograr en 1 año o máximo 2 años. Podemos lograr todo eso. ¿Qué pasa cuando usted es el patrón? ¿Se tiene que levantar a las 6 de la mañana para llegar a las 8 porque si no le van a poner falta? No necesariamente, ¿ok? Ahora, la idea es que usted sea un empresario para el reino y que primeramente sea el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás se le va a ser añadido, porque esa es la idea del área financiera. En primer lugar, el Señor, no que sea, que el Señor nos esté enriqueciendo para nosotros primero, para nosotros estar bien, para viajar y para siempre andar viajando de un lado a otro, para tener casas, para tener carros y para tener muchos bienes. O sea, no es el objetivo de la riqueza en el reino de Dios, sino la riqueza en el reino de Dios siempre va enfocada en el área de que primero sea suplido todo lo que se requiere para su reino. Principalmente yo creo que en este 2022 vamos a entrar a medios de comunicación, yo lo creo, que vamos a pagar programas de radio, posiblemente televisión y todos los medios disponibles. Queremos evangelizar a Jalisco y todos los lugares cercanos u otras ciudades o estados de la República Mexicana a través de los medios de comunicación. Queremos que conozcan el Evangelio, queremos que conozcan a Jesucristo, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿tenemos una esperanza en la vida eterna? Sí. Gálatas 1:5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, hay una morada celestial, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿La palabra verdadera de qué? Del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Dígame. Buenas noticias, ¿ok? Ahora, si creemos que la ley de Moisés eran buenas noticias, entonces yo le podría decir a una persona, si cree que la ley de Moisés es una buena noticia, el cumplir mandamientos, si creen que es una buena noticia, entonces yo le diría que tendría que cumplir 613 para poder recibir una bendición de Dios. 613 cumplidos todos los días sin falta, incluyendo el sacrificio de corderos, para cubrir sus pecados, y al cubrir sus pecados o al cubrir su pecado o sus pecados, con eso usted iba a recibir bendición. Pero el sacrificio pues ya no se hace, ni los israelitas lo hacen, porque en el año 70 destruyeron el templo de Salomón, que era donde hacían los sacrificios. Entonces ya no lo hacen. Esa parte de la ley, para que usted me entienda, en Israel ya no la cumplen. Entonces, pero si alguien quería ser bendecido a través de la ley de Moisés, tenía que cumplir 613, imagínense, no son 10, son 613, porque si no cumplía 613 no iba a ser bendecido, era condicional la ley. Porque entonces muchas personas desafortunadamente creen que porque ya no cumplimos ley, creen que nos tenemos que portar mal. Yo lo he escuchado de personas, dicen, entonces significa que no tienes ley, ahora significa que vas a robar. O sea, entonces lo que quieren decir ellos es que, en otras palabras, lo que quieren decir que no roban porque hay alguien que les está diciendo que no robe. Qué feo sería, ¿no? Que no robaran porque alguien les está diciendo, y no robes, y no robes. A que no robemos porque amamos. Primeramente porque amamos a Dios, yo no robo. Y segundo, yo no le robo a mis semejantes, a mis hermanos, ni en las empresas donde laboro. Yo no les voy a robar, ¿por qué? Porque primeramente está el amor a Dios y el amor a mis semejantes. Por eso no voy a robar, no porque una ley me diga que no robe. ¿Sí entendemos esa parte? Entonces hacemos las cosas buenas, no porque una ley me prohíbe que haga o me dice que no haga cosas malas, sino hacemos cosas buenas como un fruto, y por naturaleza nos sale esa expresión de la bondad de Dios en nuestro corazón. La expresamos a los demás, ¿ok? Muy bien, entonces, por la palabra verdadera ¿de qué? Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la palabra verdadera que nos aplica a nosotros en el nuevo pacto como hijos de Dios? ¿Cumplir la ley de Moisés o la palabra verdadera del Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesucristo vino a la tierra,
pagó el precio por toda maldición y nos dio un legado, nos dio una posición, nos quitó una naturaleza de pecado y nos hizo justos, santos e inocentes. Y que yo ya no tengo que hacer nada bueno para ser justo, no tengo que hacer nada bueno para ser santo, solamente soy santo y soy bueno porque Jesús pagó en esa obra completa el sacrificio, Él lo pagó por mí. Y como una consecuencia de entender eso, ¿qué cree? Salen buenas obras, para que usted me entienda. No me gusta mencionar la palabra obras, sino que yo la sustituyo por hago buenos actos, por naturaleza, porque me nace ayudo a la gente. No porque alguien me esté diciendo, ándale, ayuda a los demás, ayúdalos, no. Qué feo sería que un padre o que un hijo le tenga miedo a un padre y le diga, hijo mío, ve a la tienda, y que el hijo, sí, ahorita voy rapidito, papá, ahorita, pero va atemorizado, quiera o no quiera va, porque le tiene miedo a sus padres. Pero qué otra manera, qué maravillosa sería que uno le diga, hijo mío, ve a la tienda a comprar algo, ¿no? Te envío a comprar unas sabritas, comida chatarra. Entonces imagínense qué maravilloso es que el hijo vaya contento. Sí, papito hermoso, sí, mamita, yo voy y yo te hago para que tú no tengas que caminar hasta la tienda, yo voy porque te amo. Imagínense qué maravilloso es hacer las cosas por amor y no hacerlas por miedo, porque la ley de Moisés generaba miedo, ¿sí sabía? Generaba temor a que si no la cumplían les iba a venir un castigo, una condena. Qué feo. Entonces, conocieron, ¿qué dice? Por la palabra verdadera ¿de qué? ¿Cuál es la palabra verdadera? La del nuevo pacto. Entonces, si combinamos pactos, gracia con ley, pues no es la palabra verdadera tampoco, porque es algo mezclado. ¿Okay? Versículo 6, Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Por qué llevamos fruto? ¿Por qué llevamos fruto? Porque oímos y conocimos ¿qué? La gracia. ¿Y cuál es la gracia? Que Jesucristo ya pagó todo y dijo, consumado es. La ley fue cumplida, yo la cumplí porque ustedes no la podían cumplir. Consumado está. Y les proveí todas las cosas, los posicioné, fui a habitar en sus corazones, me hice uno con ustedes, los llevé a lugares celestiales, los senté juntamente conmigo, les di una alta posición y un reinado, para que nadie los esté maltratando diciéndoles que son todavía pecadores, aún por sus actos. Nadie los puede tratar de pecadores, pues, independientemente del acto que realicen malo. Nadie los puede tratar porque Dios no los ve así. Dios los ve como justos. Por su obediencia, no. Porque si fuera por nuestra obediencia, mi hermano, nunca seríamos justos. Siempre la regamos. Unos la riegan más, otros menos, pero la regamos. ¿Sí o no la regamos? Mire, tan sencillo. Desde el hecho de que alguien te llama por teléfono y que te llama por teléfono, ¿y dónde está Clodomiro? ¿A dónde anda? Imagínate, ¿dónde está tu hermano Clodomiro? ¿A dónde anda? Y tú estás en la casa con él y tienes un hermano. ¿Y dónde está Clodomiro? Pásamelo. Y imagínense que Clodomiro está en el baño haciendo del 2. ¿Usted qué quiere decir? No, mira, está haciendo del 2. ¿Dirán eso? No, mira, es que ahorita está ocupado, está hablando por teléfono a otro lugar. O sea, tú sabes que no es cierto, dijiste una mentira, pero lo dijiste porque te da vergüenza decir que Clodomiro estaba haciendo del 2 en el baño, ¿no? O sea, sí o no hemos dicho hasta esas leves mentiras. O imagínate, ¿no? Te habla fulano de tal y que ya estás a punto de dormir. Ay, dile que ya estoy dormido. Y no es cierto, no estaba dormido. ¿Entendemos? Hasta de esas leves mentiritas, mi hermano, todos las regamos. Si fuera por la ley no habría justo ninguno, nadie. Todos nos tenemos que ir al infierno. Por nuestras obras todos nos vamos al infierno. Pero si es por la obra de Cristo Jesús en la cruz, ya no somos pecadores.
tenemos una sola naturaleza, porque somos espíritus, ya no somos cuerpo. No somos almas, somos espíritus que habitamos dentro de un cuerpo y poseemos una libre albedrío, una voluntad, pensamientos, sentimientos, un alma. Eso es un alma. Entonces nosotros tenemos una sola naturaleza divina. Según de Pedro 1:4 dice que lo hizo participante de su naturaleza. Entonces, como tiene una naturaleza y no tiene dos naturalezas, una sola naturaleza tiene usted. Y si tiene una naturaleza y en su naturaleza, que es espíritu, usted no tiene pecado, ni inclusive nunca va a pecar en su espíritu, nunca. Podrá pecar en su alma y en su cuerpo, pero en su espíritu nunca pecará. Entonces, allí es donde está la naturaleza divina. Por consecuencia, nadie ha hecho una división entre espíritu, alma y cuerpo. Y combinan espíritu, alma y cuerpo y dicen que todos son pecadores porque tienen cuerpo y porque en el cuerpo pecan y con los pensamientos pecan. Pero nunca han entendido que en el espíritu somos perfectos, porque nosotros somos espíritus, no tenemos un espíritu, somos espíritus. Entonces, como somos espíritus con naturaleza divina, por eso tenemos vida eterna y no podemos pecar en el espíritu. ¿Ok? Muy bien. Versículo 6, Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Qué es lo que crece? La palabra verdadera del evangelio, ¿ok? Es la que crece, ¿ok? Que ha llegado hasta vosotros, ¿qué? La palabra verdadera del evangelio, ¿estamos de acuerdo? O sea, no la ley, no la mezcla de pactos, sino la palabra verdadera de las buenas noticias, ¿ok? Que ha llegado a ¿quién? Hasta nosotros. Y yo le doy gracias a Dios que en este 2021, que pasó, me llegó la palabra verdadera. Antes mezclaba pactos. Si usted escucha las enseñanzas antes del 2020 o un poquito más hacia atrás, en 2020 pues ya venía cierta revelación, pero en 2021 literal empezamos con el evangelio, el verdadero, dice la palabra verdadera del evangelio, dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto. Siempre cuando usted se le enseña el evangelio de la gracia, el evangelio del reino, el evangelio del Señor Jesucristo, siempre va a llevar frutos. Como les dije la otra vez, es el método de cómo nosotros vamos a cambiar, o es el método de cómo vamos a recibir o vamos a manifestar la santidad que se nos fue proveída, porque ya somos santos. Ahora, ¿cómo podemos expresar la santidad hacia los demás? ¿Cómo podemos expresar esa santidad? Si ya se nos determinó como santos, pero ¿cómo vamos a expresar o cómo va a llegar la santificación a nosotros para expresar la santidad que se nos fue proveída ya? Es a través de dar frutos con la palabra, la verdadera del evangelio, ¿ok? Dice que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que lo oíste y conociste, ¿qué? La gracia de Dios en verdad. O sea, desde ese momento que conocimos la gracia de Dios, comenzamos a dar frutos, aunque usted no lo notaba. Y aunque a lo mejor no lo nota ahorita todavía, yo ya lo noto en mí. Lo noto en un cambio de pensamientos. Pienso diferente, ya no estoy afligido. Ya no me la llevo preocupado, qué comeré, qué beberé, ya no me la llevo oprimido en ese sentido. Yo veo un cambio del evangelio. Entonces, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, eso es lo que va a traer fruto en nosotros. ¿Cuáles son los frutos de Gálatas capítulo 5? ¿Recuerda? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 frutos del Espíritu Santo en nosotros, manifestados a través del conocimiento de la gracia. Pero si todavía mezclamos pactos, usted puede ver personas legalistas, mi hermano, que regularmente no sonríen. Ministros legalistas, líderes legalistas que no sonríen, porque su expresión siempre es decirle a todos los demás que son pecadores. ¿Y sabe qué se está creando con yo creo en líderes, pero no creo en posiciones gubernamentales dentro de la iglesia de Cristo? No sé si me entienda. No creo que haya posiciones
que unos digan, este es mayor en mí en la fe, o este es más alto que yo en la fe. No puede existir eso porque todos tenemos la misma fe. Desafortunadamente los apóstoles, o que se les ha llamado apóstoles, ¿qué se ha dicho de los apóstoles? Que todas las iglesias que dependen de ellos deben estar sumisos a lo que el apóstol diga. ¿Sí sabía eso? Y han creado tanto miedo que dicen, no toques al ungido. Es decir, el ungido nunca se equivoca para ellos, para la religión, para los legalistas nunca se equivoca el apóstol. Y el problema de que ese apóstol crea temor a los demás. Si usted quiere conocer una iglesia legalista, religiosa, mi hermano, vea nada más con los feligreses, los congregantes de sus iglesias le tienen miedo a ese pastor, literal miedo, y piensan que si se salen de su cobertura, porque cobertura espiritual no existe, el único que nos da cobertura espiritual es Cristo en el nuevo pacto, y existen, ¿qué cree? Funciones en el nuevo pacto. Usted nunca, alguien que le hable de cobertura nunca le va a hablar un solo texto bíblico del nuevo pacto, uno solo nada más. ¿Qué es nuevo pacto para ustedes? De Romanos para acá, ¿no? ¿Qué? En el libro de los Hechos en Hechos capítulo 6 se estaba regularizando eso. ¿Sí? ¿Qué se estaba regularizando en Hechos 6? Que todos lo llevaban dice que en el 4 que vendían sus casas y se lo llevaban a los pies de ¿quién? De los apóstoles, porque eran los que le retransmitían el evangelio, hasta que llegó Pablo. ¿Qué cree? Todos esos apóstoles se sometieron a la revelación del evangelio de Pablo, pero Pablo no los controlaba. Pablo trabajaba de una manera y Pedro trabajaba de otra manera, de una manera diferente, en otro lugar. O Pablo estaba arriba de Pedro, Pedro arriba de Pablo. No es cierto, eso no viene en el nuevo pacto, no lo va a encontrar. Un solo texto bíblico donde diga, tú estás bajo mi cobertura. O Pablo, ¿cuántas iglesias están bajo la cobertura de Pablo? No es cierto, no lo va a encontrar en el nuevo pacto. Pero sí van a sacar textos bíblicos del antiguo pacto para decirle que Eliseo estaba bajo la cobertura de Elías. Y van a sacar textos bíblicos del antiguo pacto para decirle, y otros casos, para decirle que se postraban ante Elías. ¿Cuántos saben que se postraban? Inclusive la escuela de profeta que había en la época de Elías se postraban ante el ungido. Y en el nuevo pacto, el apóstol Juan, más bien Pedro, cuando llegó a postrarse, ¿cómo se llamaba el centurión romano? Cuando se convirtió Cornelio, llegó a postrarse ante Pedro. ¿Y qué le dijo Pedro? Hechos 10, léalo. ¿Ya ha visto eso de Hechos 10? Mi hermano, levántate. Vamos a Hechos 10, ¿qué les parece? Me estoy saliendo con los S 1.9, pero bueno. Si alguien me lo puede buscar, por favor, y leerlo. Hechos 10, donde se postró cuando llegó a la casa de Cornelio. En el antiguo pacto, mi hermano, se postraban ante los profetas, se postraban ante el ungido de Jehová. ¿Sí me entiende? En el Antiguo Testamento usted va a encontrar esos hechos, y la mayoría que basa coberturas las basa en el Antiguo Testamento, no las está basando en el libro, en las cartas paulinas, que es la revelación de Cristo Jesús. Pero en Hechos, en Efesios capítulo 4 dice que Dios constituyó ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, el ministerio quíntuple. Déjeme, es que necesito ya dos Biblias yo aquí, porque vamos a Efesios capítulo 4, mire, Efesios 4. ¿Por qué estamos hablando de este hecho? Para que entender que nadie tiene más fe que el otro, o un alto nivel de fe que otros, como para considerarlos como personas con autoridad arriba de los demás, ¿ok? Nadie tiene autoridad arriba de los demás, mi hermano, sino que hay funciones en el cuerpo de Cristo que se dedican a ciertas cosas diferentes a los demás. ¿Cuál es mi función? Dice la palabra que en Hechos capítulo 1 Corintios 12 dice que hay los que administran. ¿Quién soy? Su servidor, ¿quién es aquí? Soy el que administro las cosas del reino en esta congregación.
Nadie tiene que decir, pues me voy a someter a la autoridad del pastor. No, si usted sirve, va a servir por amor nada más. Y simplemente yo voy a administrar. ¿Qué significa administrar? Dirigir el barco. Bueno, Pedro y Cornelio, por favor. Llega Pedro a la casa de Cornelio. Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Somos iguales, maestro. Y Cornelio no se convertía. Era una persona sin Cristo en su corazón. Yo también soy hombre, le dice. Y hay ciertos apóstoles que han permitido que se postren a sus pies, diciéndoles que como se postraban ante Elías, los profetas, y que llevaban como reverencia y respeto a postrarse a sus pies, que ahora se postren a los pies de ellos. Y no nada más se postraban ante un apóstol por acá del noroeste, ¿no? De México. Y no nada más se postraban, sino le besaban las patas hediondas y apestosas. Imagínese que no se haya lavado los pies ese día. Mire, ¿qué sucedió? Sucedió. Y abusaron de los congregantes psicológicamente. Muchas de las personas que salieron de ese sistema salieron mal, mire, psicológicamente salieron mal, dañados. Pero él decía, están bajo mi cobertura y van a hacer lo que yo diga. Y así como son los Oxxos que venden lo mismo, sean puros Oxxos como yo. Y así como son todos los McDonald's, vendan puras hamburguesas así como todos los McDonald's. Es decir, lo que yo les enseñe lo van a retransmitir como si fueran robots. Y ese es el problema de un sistema legalista religioso, que oprime a los congregantes. Y que le dice como, yo soy el ungido, tienes que postrarte en mí, o yo soy el ungido, y yo te voy a dar cobertura espiritual. Digo, pues ¿qué cobertura tienes tú? Es que tengo más unción. No es cierto. Dice el apóstol Juan que todos tenemos la unción del santo. Porque te dicen que tienen más unción, para darte cobertura es que yo tengo más unción. Es que tengo más fe. No es cierto. Tenemos la misma medida de fe. Entonces, ¿qué los hace diferentes a nosotros? ¿Qué dirigen el barco? Como un capitán dirige un barco. Es todo, administra las cosas del reino, los guía, los dirige, les da alimento espiritual a ustedes, para que ustedes se preparen y también tengan su propio ministerio, para que sirvan en el reino. Nada más dirige. Son funciones, no son escalafones. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no son posiciones. Mire, vamos a Efesios 4, para que vea que no son posiciones. Ok, Efesios capítulo 4. Gloria a Dios, mire que tengo dos Biblias aquí, dos software bíblicos. Ahora sí quiso funcionar este. Dice versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es la idea? ¿Para qué constituye? Si usted cree que son posiciones, entonces, si usted cree que es posición lo que está hablando aquí, posición de autoridad, porque muchos dicen, es que yo estoy sujeto bajo una autoridad, y si no te sujetas aquí el hombre, ¿cómo podrás sujetarte a Dios que no ves? Está incorrecta esa explicación, porque dice la palabra que nos sometamos unos a otros. ¿Estamos de acuerdo? Y que hay solamente funciones en el cuerpo de Cristo del nuevo pacto. Una pregunta, ¿valdrá más? Porque dice 1 Corintios 12 que uno es oído, otro es pie, otro es mano. ¿Valdrá más un ojo que un oído? Si no tiene el ojo, pues va a seguir viendo con uno incorrectamente. A lo mejor se va a caer al caminar. Pero si tiene los dos ojos y no le sirve un oído, también se va a caer al caminar. Lo que quiere decir que todos los miembros del cuerpo son importantes. Y los que son de menos estima, dice Pablo, son los más que debemos de valorar, de más valor, dice Pablo, imagínense. Bueno, eso nos dice hablando del cuerpo de Cristo.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, si fueran posiciones estas, mire, si fueran posiciones, entonces significa que el apóstol está por encima del profeta, ¿verdad? Si fueran posiciones. Pero el profeta está por encima del evangelista. Y el evangelista está por encima de los pastores y maestros. Dígame, ¿será cierto eso? Siempre el evangelista se va a congregar en una congregación donde se va a permitir ser dirigido por un pastor, alimentado con la palabra de Dios por un pastor. Pero según el orden el evangelista está arriba que el pastor. ¿Será cierto? No es así. Son solamente funciones en el cuerpo de Cristo. No existe una cobertura espiritual, no existe más autoridad en unos que en otros. Si dicen es que yo soy, unos tienen más autoridad que otros, ¿en qué sentido? ¿Por qué autoridad? No existe una autoridad de un hijo de Dios sobre otro hijo de Dios. ¿Sabía que no existe? No existe. Todos estamos sujetos bajo la autoridad de Cristo. Y vamos a una congregación donde alguien administra y nos dirige para apoyar al cuerpo de Cristo, a la obra de Cristo. Ese es nuevo, le estoy hablando de nuevo pacto. Si me voy al antiguo pacto, sí, bueno, sí, se postraban ante Elías, usted póstrese también ante el pastor. O sea, no tiene nada que ver. O sea, antiguo pacto. Profetas que pertenecían al antiguo pacto. No estamos hablando de nuevo pacto. No hacen diferencias entre nuevo pacto y antiguo pacto y mezclan. ¿Me entiende? Y ahí tienen a las personas todas atemorizadas que tienen que estar bajo una autoridad. Y yo soy tu autoridad. ¿Y qué cree cuando le dicen yo soy tu autoridad? O cuando le dicen yo soy tu pastor, ¿qué cree que están promoviendo ellos? Primero va que lo respete. Y no digo que no respete, ¿no? No estoy diciendo eso. Sino el problema es que respétalo y téngale miedo. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de constituir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? A fin de que, ¿cuál es la idea? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, esos ministerios son para edificar. Tienen una función. Pero no dicen para tomar autoridad sobre el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿O sí dice? No dice. ¿Verdad que no dice? ¿Cuál es la idea? Perfeccionar, preparar a todos los santos. ¿Cuál es el 13? Hasta que todos lleguemos a ¿qué? Hasta la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí quería llegar. Hasta que todos lleguemos a la fe, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, cuando renovamos nuestra mente, ¿qué creen? ¿Cuál es la idea de el ministerio quíntuple, los 5 ministerios que mencionamos ahorita? ¿Cuál es la idea? Edificar. ¿Qué es edificar para usted? Es construir a través de una doctrina para que usted sea una persona sólida en el nuevo pacto, en el conocimiento de Jesucristo. Esa es la idea principal. ¿Ok? La traducción del lenguaje actual, Efesios 4:12 dice: e hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Ok, entonces trata de capacitar e instruir, ¿ok? ¿Y el 13, por favor? Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. 14. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Ok, la Reina Valera lo dice un poquito más complicado, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema o estrategias de hombres que para engañar emplean las astucias de ¿qué? Con astucia las artimañas de ¿qué? Del error. Ese es el gran problema que tenemos ahorita en la iglesia de Cristo. Ministros, líderes, pastores,
Queremos líderes, no queremos jefes. Un líder, la otra vez puse un post, un líder es aquel que dice, yo mando y ustedes hacen lo que yo digo. Ese es un jefe. Un líder dice, yo voy juntamente con ustedes, vamos juntos, haciendo la obra de Jesús todos juntos. Fíjense la gran diferencia. Un líder no subaja a los demás y le dice que él es la autoridad en este lugar. Un líder, al contrario, lo hace participante a usted, para que usted trabaje juntamente con él y nunca lo excluye, lo minimiza ni lo reduce a esclavitud. Ese es un líder. Un jefe le dice, yo aquí mando, se hace lo que yo digo. ¿Se ha dado cuenta de la gran diferencia? Queremos líderes, no queremos jefes en las iglesias. Ministros, jefes, no. Eso no va a funcionar en ningún lado. ¿Qué nos dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es la idea de los 5 ministerios? Edificarnos, que podamos construir un buen fundamento de doctrina en nuestra vida, que pueda renovar nuestra mente. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No dice el conocimiento de lo bien que te tienes que portar, no dice del conocimiento de la ley de Moisés, no dice del conocimiento de cumplir mandamientos, no dice nada de eso. ¿En qué tenemos que crecer? En el conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? A un varón perfecto, de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Somos la plenitud de Cristo, dice la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Quién es un niño fluctuante? Aquel que ahorita piensa una cosa y luego piensa otra. Piensa que somos santos, justos por la obra terminada de Jesús, por el sacrificio perfecto, y de repente dice, no, pues es que todavía a lo mejor soy pecador porque pequé, la regué. Y porque pequé, me siento mal delante del Señor. Inclusive personas han dejado de congregarse en congregaciones cristianas precisamente porque por tanta condenación dicen, pues ya soy inmerecedor. Cada rato fallo. Y por más que no quiero fallar, fallo. Como el que, por ejemplo, el que fuma, pues. Y no quería y se me antojó y no quería y me fumé uno y ya siento que no. Pues ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy si ya no le sirvo a Dios? ¿Sí sabe qué es el pensamiento de muchas personas que se han alejado del Evangelio de Cristo? A causa de que los han condenado, que si fumaron un cigarro ya pecaron y ya literalmente se van al infierno, ya no son salvos. No entienden que son espíritus y que en el espíritu son perfectos y el espíritu es lo que es eterno en cada uno de nosotros. Nosotros somos espíritus, no somos cuerpo. ¿Okay? Para que no seamos seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y el problema es que aquí es estrategia o estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia y la artimaña del error. ¿Cuál es la astucia que emplean muchos? La manipulación, de decirle, para condenarlos de que son pecadores, manipulan a través de ello para que usted le guarde un alto respeto a ese líder y decirles que ellos son los jefes y que nadie tiene más autoridad más que él. Y para que todos se sometan a esa autoridad. ¿Dónde dice en el nuevo pacto que debe someterse uno a la autoridad de su pastor? Si usted lee en Hebreos 13 dice que sométase a sus pastores, ¿no? ¿Sí o no dice eso? Pero siempre debe ser en el sentido de apoyar a la obra de Cristo, no para por amor, para apoyar a la obra de Cristo, no para que el pastor lo domine, lo controle y le tenga que decir qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. No es así. Siempre va a ser por amor y no nada más usted tiene que someterse al pastor. ¿Por qué al pastor? Porque el pastor es el que dirige, administra un lugar. Está como si usted va, el capitán de un barco, y va alguien que es el mesero. Imagínate el mesero, ¿no? Con los platos así, los vasos, ¿no? Y que de repente vaya con el ¿cómo se llama? El capitán del barco. Señor capitán, quiero decirle que usted está mal porque la brújula no va para donde usted dice. Es el capitán, espérate, pero si tú eres mesero, sirves la comida en el restaurante, no tienes conocimiento de lo del barco, cómo dirigir el barco, cómo manejar el timón, cómo manejar todo el sistema no lo conoces. ¿Cómo que tú eres mesero y vienes a decirme cómo dirigir el barco? Entonces, literalmente un líder, un pastor que dirige o administra una congregación es en ese sentido. Tiene más conocimiento en ese sentido, porque fue preparado para con ese conocimiento específico. ¿Sí me entiende?
O sea, no va a llegar un evangelista que se dedica a predicar en las calles a decirle cómo administrar una congregación en ese sentido. No porque el pastor debe tomar autoridad y tenerlos suprimidos ahí bajo un sistema religioso. Mi hermano, eso no va. Ahora, si alguien dice que va a estar bajo la cobertura de alguien, y si lo va a hacer por amor, y si ese alguien del cual está bajo su cobertura no es alguien que lo está oprimiendo y quiere tomar autoridad sobre ellos para literalmente dañarlos psicológicamente o emocionalmente, pudiera estar en ese sentido, en amor, unirnos a otros. No sé si me entienda, en amor. Nunca para pensar que esa persona está arriba de autoridad que otros. Porque en el nuevo pacto no hay específicamente, literalmente no, en el nuevo pacto no hay nada que diga que hay una cobertura donde uno les va a dar una cobertura espiritual a otros. Pero ¿qué cobertura espiritual? O sea, ¿qué abarca la cobertura? Que les manden dinero a ellos, esa es una cobertura. ¿Qué es cobertura espiritual? Como se ve actualmente, actualmente. ¿Qué es cobertura espiritual, hermano usted? Generar miedo en los que están abajo de ellos, porque eso es para ellos, ¿no? Que respeten al ungido de Dios y que les manden dinero. Eso es cobertura espiritual, ¿no? A lo que yo entiendo, básicamente. Entonces, literalmente, por ejemplo, en el nuevo pacto usted ve textos bíblicos y dice, pues, ¿de dónde están agarrando la cobertura espiritual? Bueno, del antiguo pacto. Sí, lo agarran del Antiguo Testamento, lo agarran de los profetas. Pero en el nuevo pacto, ¿qué hay? Hermano, pues dice Romanos 13 que se someta a las autoridades porque provienen de Dios. Ni siquiera se está refiriendo a autoridades espirituales. Romanos 13, léalo, no se refiere a autoridades espirituales. Ahora, que lo quieras emplear en las autoridades espirituales, eso es tergiversar la palabra, ese es otro boleto. Porque Romanos 13 habla de las autoridades naturales, del rey, de los magistrados. ¿Cuántos saben que nos tenemos que someter en el sentido de que si usted no va a infringir una ley de tránsito usted porque sabe que va a recibir un castigo, una multa? No. ¿Estamos de acuerdo que no vamos a hacer eso? Podemos ocasionar un accidente, puede morir alguien a causa de nuestra imprudencia. Tenemos que someternos a las autoridades naturales en ese sentido. ¿Ok? Ahora, ¿tendrá usted que someterse a una autoridad natural cuando la autoridad natural hace algo en contra de lo que dice la palabra de Dios? Cuando la autoridad natural promueve la muerte y usted está a favor de la vida, ¿podrá someterse usted? No tenemos que someternos en ese sentido. Tenemos que someternos en el sentido, Romanos 13, y hay otro texto bíblico, en otro lugar donde nos habla que tenemos que someternos en el sentido de tener armonía con todos los demás, ¿me entiende? ¿Ok? ¿Entendemos ahí? Es importante que cuando alguien le hable de cobertura espiritual que le pregunte en qué te basas. Bueno, le va a decir que Romanos 13. Sométase a la autoridad, porque no hay una autoridad sino de parte de Dios. O sea, no se refiere a autoridades en Cristo Jesús, sino nosotros como creyentes someternos a una autoridad natural. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí o no? Si no, lea Romanos 13, léalo. No se refiere a autoridades espirituales, para nada. Se trata de comportamiento ante la sociedad. Muy bien, entonces, regresando a Colosenses capítulo 1, no sé ni por qué entramos a ese tema, ¿no? Dice, Colosenses capítulo 1, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Quién era Epafras? Un fiel ministro de Cristo para ustedes. Lo que sí somos todos, somos ministros. Su servidor es ministro, porque ministro, ¿qué significa? ¿Qué significa ministerio o ministro? Servidor. Yo soy un servidor de ustedes. Porque tengo que estar aquí los domingos, porque tengo que estar los viernes para suministrarle ¿qué? El alimento espiritual que es la palabra de Dios para que ustedes crezcan en el conocimiento de Cristo. Es la única función. Dice versículo 8, Colosenses 1:8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de ¿qué? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿ok? Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, ¿ok? Entonces mire, para poder llegar al versículo 10 primero tuvo que transcurrir el 7, tuvo que transcurrir el 6, el 5, el 8, para llegar al 10. Entonces, ¿en qué tenemos que crecer? En el conocimiento de cuál es la voluntad, de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dígame. La voluntad perfecta de Dios es que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa es la voluntad perfecta. Para que creamos en el Hijo de Dios. Para que creamos en el sacrificio perfecto de Jesús. Para que creamos donde Jesús, el Señor, nos ha posicionado. ¿Qué nos ha dado? ¿Quiénes somos en Cristo? Esa es la voluntad perfecta, ¿ok? Versículo 10, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. ¿De quién? De Dios. ¿Okay? ¿Cuándo vamos a llevar fruto en toda buena obra? ¿Cuándo? Cuando entendemos el Evangelio de la gracia. Versículos anteriores eso nos dice, crezcamos en el conocimiento de Jesús y de la gracia. Entonces sí, ¿qué cree? Ya entonces vamos a agradarle en todo. Porque por naturaleza vamos a dar frutos como todo buen árbol. ¿Sí? Entonces sí vamos a andar como es digno el Señor. Okay. Vamos a ver otro texto bíblico que viene siendo Primera Timoteo capítulo 2 versículo 4. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. ¿Qué era bueno y agradable? Bueno, que hagamos peticiones, oraciones, rogativas por los que están en eminencia, ¿no? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la ley, al conocimiento de qué tan buenas obras tiene que hacer usted, o al conocimiento de que no se porte mal, no, al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, ¿ok? Otro, ¿qué conocimiento debe tener usted? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 2. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué dice Pedro? Que nosotros, todos como Pedro, tenemos una misma fe. La misma fe de Pedro, ¿quién cree que la tiene? Usted tiene la misma fe de Pedro porque Pedro tiene la fe de Cristo depositada en él. Simón, Pedro, sirve apóstol de Jesucristo, de los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por Jesucristo, dice, tenemos que una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro. O sea, todos los creyentes en Jesús tienen la misma fe de Pedro, con la que operó Pedro sobre la tierra, que la fe de Cristo depositada, ¿ok? Dice, gracia y paz, versículo 2, sean multiplicadas. ¿En qué? ¿Cómo se le va a multiplicar a usted la gracia? ¿Cómo se le va a multiplicar la gracia? ¿Qué significa multiplicar gracia? Multiplicar un conocimiento pleno para que se manifiesten todas las cosas aquí en Cristo Jesús. Gracia y paz sean multiplicadas. Debe ser multiplicado ese conocimiento de la gracia. Debe ser multiplicado el conocimiento de la paz. ¿Qué significa paz? Que ya no hay una división entre Dios y nosotros, porque Dios ha venido a habitar en el hombre. Que ya no existe Dios dejando al hombre que de acuerdo a su pecado que muera, para que usted me entienda. En otras palabras, ya no hay una ira de Dios en el nuevo pacto. ¿Cuál era la ira de Dios en el antiguo pacto? Que Dios permitía y los dejaba que cosecharan lo que habían sembrado. Usted lo va a encontrar. Yo no creo principalmente, cuando conocimos palabra de fe, crecimos en el conocimiento de la bondad de Dios. ¿Sí sabe usted? Fue donde fuimos perfeccionados en ese conocimiento.
en la bondad de Dios. Tanto avanzamos en la bondad de Dios que cuando tú escuchas un maestro de gracia, todavía te dicen que Dios envió el diluvio, que Dios destruyó a los de Sodoma, que Dios por amor, inclusive dicen por amor. Yo no estoy de acuerdo que Dios mate por amor. Porque si fuera, imagínense de repente, ¿no? Que el hijo de usted, o un hermano, un padre de usted, o su padre, imagínense, un hijo, ¿no? Imagínate que está todo enfermo de temperatura y que se está muriendo ahí, hijo. Imagínense, andaba de rebelde y hacía lo que quería, salía cuando quería, no le hacía caso a sus padres, pero lo ve en cama, todo enfermo. Ahí ya casi con una temperatura altísima que está a punto de morir. Imagínense, hijo, pues te has portado mal, pero pues por amor te voy a dejar que te mueras, porque si no te vas a ir al mundo a hacer lo que tú quieras y te me vas a echar a perder, pero por amor te voy a dejar que te mueras. Preferible que te mueras a que te me eches a perder allá con los demás. ¿Usted lo haría? Entonces Dios no puede destruir y matar por amor, porque va contra la naturaleza divina. Y bueno, y hay maestros de gracia, digo, yo los escucho maestros de gracia, que tuvimos la gran fortuna, la gran bendición, por decirlo así, de haber primero entendido la palabra fe, la bondad de Dios a su máximo conocimiento, así que exprimimos la Biblia para entender la bondad de Dios. El Señor nos mostró esa bondad al 100%, de un Dios bueno al 100%, antiguo pacto y nuevo pacto. Dios no cambia, es el mismo, ¿no? Antiguo pacto era un Dios de ira, la ira de Dios era que los dejaba. Si usted lee Números 12, se dio cuenta que cuando Dios se apartó de María, María estaba leprosa, cuando murmuró contra Moisés. ¿Sí recuerda ese hecho, verdad? Y en Isaías 54 usted va a encontrar que Dios, cuando sucedió lo del diluvio, Dios solamente dio la espalda. O sea, no puede un Dios destruir del diluvio para destruir una generación que no le sirvió a Dios y que era una generación que se iba a contaminar, porque todos eran muertos espirituales después del pecado de Adán. O sea, Dios sabía que después del pecado de Adán iba a venir perversión en la mente. ¿Me entiende? Dios sabía que en el pecado de Adán iba a venir perversión y muerte, tan es así que Caín mató a Abel. ¿Entendemos ahí? Entonces, llega la época del diluvio, Génesis capítulo 6, entonces imagínense Dios pensando, pues el hombre murió espiritualmente, el pecado lo dominó, lo controló y ahora el hombre está pervertido en su mente. Tan es así que habla de seres espirituales llamados hijos de Dios, entre comillas, que se metían con las hijas de los hombres, ¿no? Hay muchas teorías ahí. Bueno, no nos vamos a meter en esas teorías. Hay casos que nacían personas transformadas o tergiversadas, con naturaleza tergiversada. Existía mucha depravación, estamos de acuerdo en eso, porque Dios sabía que se había pervertido el hombre, se había pervertido su naturaleza, se había pervertido su mente, ¿ok? Entonces, pero Dios sabe que en ese tiempo está sucediendo lo mismo, está pervertida la mente, está pervertido el hombre. Dígame si no está sucediendo lo mismo, o sea, es la misma. Entonces, pero como Dios sabía que la naturaleza, el hombre había caído en su naturaleza, pues Dios entendía que se iba a ir pervirtiendo, lo sabía Dios, ¿ok? El único detalle es, de repente, imagínate, llega el diluvio, ahora sí los voy a matar a todos. Y nada más voy a salvar a Noé y a sus hijos y a su esposa y a sus nueras. Si Dios iba a venir a destruir una humanidad y sabía que la mente estaba pervertida de ellos, entonces yo creo que Dios siempre tiene otra solución diferente en lugar de destruir. Más bien yo creo que Dios les dio la espalda para que cada quien cosechara, esa generación cosechara lo que había sembrado. Y eso lo puede ver usted en Isaías 54. Dice, bueno, 1 Pedro 1:2, antes de irnos, bueno, vamos a Isaías, bueno, 1 Pedro 1:2, gracia y paz les sean multiplicadas. ¿Cómo le va a ser multiplicada la gracia y la paz? ¿Qué es paz? Dios ya no está irado con el ser humano, no está irado Dios, eso es paz, ¿ok? Gracia y paz. ¿Cómo le va a ser multiplicada la gracia y la paz? Mediante el conocimiento de Dios. ¿Y de quién? ¿De la ley de Moisés o del nuevo pacto? Cristo Jesús es el nuevo pacto. Él partió el nuevo pacto, Él trajo el nuevo pacto. ¿Qué tenemos que crecer en el conocimiento de quién? De Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No de la ley, no de las obras. Ahora sí, quería decirle eso para... Entonces, ¿cómo va a obrar u operar su fe? ¿A través del conocimiento de qué?
de Dios y del Señor Jesucristo, ¿ok? Vamos a operar correctamente la fe, es decir, nuevo pacto. Ahora, vamos a Isaías 54, para no dejarlo con la carcomita esa que Dios los destruyó, Dios permitió, ¿qué pasó? Bueno, el profeta Isaías nos revela el acontecimiento del diluvio. Dios, a través del profeta Isaías, nos revela esos hechos, ¿no? ¿Listos? ¿Ya? Isaías 54:1. Profeta que vivió bajo la ley de Moisés. Sin embargo, usted puede encontrar verdades eternas importantes. ¿Qué vamos a entender a través del profeta Isaías? Que a guardar mandamientos, no, vamos a ver un precepto eterno. Yo creo en un evangelio eterno. Yo creo que el evangelio del nuevo pacto es eterno. No surgió a través de Cristo Jesús, sino que surgió en la mente de Dios desde el principio de la creación, porque dijo que preparó un cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerda? Antes de que creara los cielos y la tierra, antes de todo eso, Dios ya tenía el pacto eterno en su corazón de enviar un cordero, porque sabía que el hombre no podía, imposible, que el hombre pueda autosalvarse, imposible, no podía Adán, no podemos nosotros autosalvarnos, no podemos, tiene que ver un cordero. Isaías 54, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, ya que la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tierra y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel, ¿ok? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temas, no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. ¿Cuántos saben que así le decía Dios al pueblo de Israel? Decía que era su marido. Porque tu marido es tu hacedor. ¿Qué representa Israel? Es un simbolismo, un tipo de la iglesia de Cristo Israel. Israel en el antiguo pacto es un tipo de la iglesia de Cristo en el nuevo pacto, ¿ok? Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, ¿y qué dice? Te recogeré como con grandes misericordias. ¿Cuántos saben que habla de un Dios que abandona? Antiguo pacto, no lo meta en el nuevo pacto, porque si no decir la gente, es que siento que Dios está lejos de mí, que Dios no me oye, que Dios no me escucha, me ha abandonado Dios. No es nuevo pacto. Por eso tiene que ser una buena división. ¿Qué va a leer del antiguo pacto que le va a corresponder? Por ejemplo, Salmo 23, Jehová es mi pastor. Usted puede leer los salmos. No estamos en contra del Antiguo Testamento, porque los salmos es muy buena información que viene ahí. Inclusive el Salmo 22 habla de Cristo, va apuntando a Cristo. El Salmo 27 y otros salmos. Okay. Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? En la mayoría de las traducciones dice, nada me faltará. Creo que hay una por ahí rara vez como que la tradujo al nuevo pacto y dice, nada me falta, ¿no? Pero la mayoría dice, nada te faltará. O sea, si Él es nuestro pastor, nada te faltará, como diciendo, en un futuro te serán suplidas todas las cosas. Pero no es cierto. En el nuevo pacto, ¿qué es? Jehová es mi pastor y nada me hace falta, porque fue suplido ya todo en la cruz del Calvario a través del sacrificio de Jesús. ¿Entendemos ahí? O sea, puede leer los salmos, pero siempre los salmos van a hablar a futuro. Rara vez te van a hablar en presente. Siempre te van a hablar en futuro, y vas a ser bendecido y serás bendición, etcétera. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros ya somos bendecidos por Cristo Jesús. Ya Él es nuestro pastor, ya nada nos hace falta. Es una gran diferencia. Por eso le digo, cuando se lee Antiguo Pacto tenemos que hacer gran diferencia, ¿no? Isaías 54, 7, por un breve momento te abandoné. ¿Estamos de acuerdo que los abandonó? ¿Sí?
pero te recogeré con grandes misericordias. Era la época de la misericordia de Dios. Con un poco de ira. Aquí está la ira de Dios. Mire, cuando dice gracia y paz les sean multiplicadas, gracia que Cristo ya vino, entiéndelo, ya Cristo vino. Crece en el conocimiento de que Cristo lo pagó todo por ti. Gracia te sea multiplicada, pero también paz. Paz, eso es ¿sabe que el Evangelio del Nuevo Pacto a nosotros nos crea paz? Nos crea libertad y nos crea seguridad. Seguridad de salvación nos crea. ¿Okay? Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira. Miren lo que hace Dios en su ira. ¿Qué dice? Escondí mi rostro. ¿Qué significa esconder su rostro? Cuando, como por ejemplo, usted le debe miedo y viene el de la Coppel allá y como que algo así, ¿no? No lo vi. Y el cobrador, señor, y que ya viene el camión con permiso. Y al rato se le encuentra el de la Coppel que era cerca de la cuadra donde vive usted. Oye, Filigonio, pues allá te vi y te hablé y te grité, pero es que discúlpame, no te vi. Es que yo estaba volteando hacia el lado del camión. Algo así, no escondí mi rostro, ¿no? Con un poco de ira, ¿qué dice? Escondí mi rostro, esa es la ira de Dios. Escondí mi rostro de ti por un momento, fíjese, qué impresionante. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. ¿Qué significa esconder el rostro? Se alejó, ¿ok? Escondió su rostro, se alejó por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, ¿ok? Porque esto me será como en los días de Noé. En otras palabras, la actitud de esconder su rostro, de voltear su rostro y no ver lo que estaba pasando. Voltear el rostro es no ver. Él decidió no ver la destrucción del diluvio. Él decidió no ver cómo estaba esa generación destruyéndose. Él decidió no verlo. ¿Por qué cree? Porque le dolía en su corazón. Le dolía en su corazón. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Le dice a quién, a Israel, tu Redentor, porque esto me será como los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra, así jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. No me enojaré, ¿en qué está? En futuro. En otras palabras, enviaré un cordero, enviaré a mi hijo unigénito, enviaré a Jesucristo. ¿Para qué? Para que yo descargar mi ira sobre mi hijo Jesús y a él cargarle el pecado que a ti te corresponde. Yo se lo cargué a mi hijo para que tú ya no seas pecador, para que no tenga más naturaleza de pecado y para que nadie te llame pecador desde los púlpitos. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en los días de Noé? Escondió su rostro. En su ira Dios escondió su rostro. Es decir, decidió no ver la destrucción, pero tampoco podía intervenir en la destrucción del diluvio. Es decir, no podía intervenir para salvar. ¿Por qué no podía intervenir Dios para salvar a los del diluvio que se estaban muriendo? ¿Por qué cree? Porque por más de 100 años les predicó a través del pregonero de justicia llamado Noé, para que se subieran a la barca. Al contrario, fueron más inteligentes los animalitos de aquella época y se subieron a la barca. Y en lugar de rescatar a la humanidad, porque la humanidad decidió no ir a Noé, pregonero de la justicia de Dios, decidieron los animalitos escuchar a Noé. Imagínense. Sí sabe que los animalitos se entienden, ¿verdad? Sí sabe o no. Imagínense cuando regañamos a la Chelsea, si no ponen las colas entre las patas. Claro que entienden cuando los regañas. Ok, entonces, ¿cuál es la ira de Dios? Que iba a esconder su rostro como en el diluvio. Él no destruyó a los del diluvio, él escondió su rostro, se alejó y decidió no ver la destrucción que venía. Y ya cuando usted va a Génesis 6, Génesis 7, va a encontrar ¿qué sucedió cuando comenzó el diluvio? Dígame, ¿qué sucedió?
fueron abiertas las cataratas de los cielos y se abrieron las fuentes del grande abismo. De abajo venía principalmente el agua. Y al abrirse las fuentes del grande abismo, ¿qué cree que sucedió? Fue cuando vino y se inundó toda la tierra. Y si usted pregunta, ¿Dios tenía el control sobre la tierra? Yo le diría que no, porque en Génesis 3 Dios le dijo al hombre, la tierra será maldita por tu causa, Adán. Y entró Satanás a tomar dominio de la tierra. Eso es de acuerdo a la Biblia y lo que dice. Y si Satanás controlaba la tierra, ¿qué era lo que sucedió? Si Satanás controlaba la tierra, ¿quién abrió las fuentes del grande abismo? Satanás, a causa de la maldad de los hombres. Y Dios alejó el rostro para no ver cómo estaba destruida esa generación que murió en la época del diluvio. Dígame, ¿qué tiene más sentido, eso que le estoy explicando? O que digan predicadores, inclusive predicadores de gracia, ¿no? Que le digo, tenemos la gran bendición de haber crecido en el conocimiento de la bondad de Dios. Avanzamos tanto en la bondad de Dios que ahora que conocemos gracia, se nos facilita más entender gracia que uno que nunca entendió la bondad de Dios a través de la palabra de fe y entró al evangelio de la gracia y todavía cree que Dios mata, destruye. Antiguo Testamento, Dios un airado, un Dios que destruye, un Dios que mata. Pues eso no dice Isaías. Isaías dice que Dios volteó su rostro, se alejó para no ver lo que estaba sucediendo. Por eso dice en Isaías 54, por un breve momento, ¿qué dice? Te abandoné. A Israel se lo dijo, pero fue igual que en los días del diluvio, igual que en los días de Noé. ¿Qué hizo? Los abandonó. No los destruyó, los abandonó. Es muy diferente. Ahora, ¿aplica para el nuevo pacto? No, porque él dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, lo dijo Jesús en Mateo 28. O sea, ya Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Pero en el diluvio, ¿qué cree? Los tuvo que abandonar. ¿Usted cree que Dios no hubiera deseado intervenir en ese momento para que no fueran destruidos? Claro, por supuesto. Y muchos se preguntan, pero toda la generación era mala y perversa. Yo le preguntaría, ¿un niño de 2 años era malvado y perverso? Con mentalidad retorcida, mala. Imagínense un niño de 2 años, voy a matar al filigonio con este cuchillo. Imagínense un niño de 2 años. Ni en la época de Noé un niño de 1 año, de 2 años va a tener la mentalidad de matar a alguien, sino hasta que crece y su mente es perturbada por las circunstancias, por la sociedad, por lo que usted quiera, por la misma maldición que entró a través de Adán. ¿Entendemos ahí? Entonces, la gran ventaja que tenemos los de palabra fe, que entendí antes de conocer el Evangelio de la Gracia, que se nos fue revelado la bondad infinita de nuestro Dios. 100% Dios bueno, Antiguo Testamento, 100% bueno Dios, Nuevo Testamento. Yo no creo que Dios cambie su naturaleza. Cambiaron los pactos, pero la naturaleza de Dios nunca cambia. Cambió Dios cómo trató al Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, cambió la manera en que los trató. Ahora, yo le preguntaría si Dios no ha cambiado. Imagínense si no ha cambiado. Que a pesar de que somos ahorita, no somos, bueno, en Cristo Jesús todos somos buenos, ¿no? Pero todavía realizamos actos aberrantes de pecado, inclusive ya siendo cristianos. ¿Entiende? Ahora, imagínense si Dios nos abandonara por actos de, porque aún ¿cómo le puedo decir? Aún cuando alguien nace de nuevo, nace su espíritu. Su espíritu nace y es perfecto instantáneo. Su mente es un proceso en que se va renovando y su cuerpo también cobra vida. Cuando alguien tiene dañado algo en su cuerpo, también cobra vida su cuerpo, ¿ok? Es decir, es un proceso, ¿no? Nuevo nacimiento instantáneo en el espíritu, nacimiento, por decirlo así, en el alma. Es un proceso de un nacimiento en el alma en que se va renovando, y en el cuerpo pues es un proceso en que se va a renovar en un futuro cuando sea transformado y nos vayamos en el arrebatamiento, ¿no? Esa es una promesa que tenemos. Entonces, imagínense en el nuevo pacto que Dios nos diga que nos va a abandonar. Los voy a abandonar a su suerte. Ya, hijo, ya naciste de nuevo, ya me recibiste, pero como te estás portando mal, te voy a abandonar. Dios no nos puede abandonar porque ha venido a ser morada dentro de nosotros.
nunca nos va a abandonar. Somos nosotros los que nos desconectamos de la palabra y no renovamos la mente, por lo cual suceden cosas malas o comienzan a suceder cosas buenas. Si renovamos la mente, o sea, todo es de la mente, pues. ¿Entendemos ahí? Entonces, ¿en qué tenemos que crecer? En el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz nos van a ser multiplicadas cuando conocemos a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Gracia y paz. O sea, es decir, gracia, ¿qué significa? Favor inmerecido. Van a manifestarse las cosas que estaban detenidas. Van a empezar a agilizarse finanzas, salud en sus cuerpos, paz en sus corazones, gozo en sus vidas. Se van a empezar a agilizar cuando crecemos en el conocimiento de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahorita le di un conocimiento de Dios nuestro Padre en el antiguo pacto, en la época del diluvio. Le di un conocimiento. Entonces crecimos en el conocimiento ahorita de Dios, antiguo pacto, sí. ¿Cuál era la ira de Dios? ¿Cuál es la ira de Dios en el nuevo pacto? ¿Cuál es el concepto de paz que debemos de tener en el nuevo pacto? Que Dios ya no está irado conmigo, no está enojado. Es decir, Dios nunca me va a abandonar. Como insisto, cuando creen que Dios está enojado, es porque creen que Dios nos va a hacer algo malo. Con que no vienes a la iglesia y no te congregas, vas a ver. Te va a ir mal, te van a correr al trabajo, te va a venir una enfermedad solamente porque no te congregas. Y creen que tienen un Dios iracundo en el nuevo pacto. Pero no, ahora la paz se nos va a aumentar entendiendo que nuestra paz fue castigada, como dice Isaías 53, 4 y 5, en Jesús. Ahí fue el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. En otras palabras, Dios ya no está irado con usted. Y cuando hablamos de irado no significa que lo va a destruir, sino airado significa que ya no lo va a abandonar y que su misericordia está extendida eternamente y para siempre para ustedes. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso este conocimiento. ¿Okay? Entonces ya no nos dejemos oprimir por sistemas legalistas religiosos. La verdad es que no tenemos nada en contra de personas que lo hacen de buena fe y de buena voluntad, de crear concilios y crear coberturas. Hay gente que no lo hace de mala fe. El problema es entre los que lo hacen de mala fe y quieren oprimir y suprimir a los demás, que porque creen que son inferiores. No existe nada inferior en el nuevo pacto. Lo único que existe de parte de Dios, no existe nada inferior y nada superior. Lo único que existe es unos con mente más renovada y otros con mentes menos renovada. Unos que conocen más su herencia y otros que conocen menos su herencia. El único que existe, y funciones dentro del cuerpo. Por eso hacemos mucho énfasis a que hay funciones y no niveles de autoridad, precisamente para que nadie tenga que oprimir, suprimir, desechar y maltratar a alguien que porque es un congregante común. Nadie tiene ese derecho. Nadie tiene ese derecho. Entonces el evangelio, ¿qué produce? Ya concluyo con eso, 2 Corintios 3. Produce libertad. Según Corintios capítulo 3. ¿Le quedó claro el diluvio? Hebreos 1. ¿Qué voz es la que tiene que, qué conocimiento tiene que, en qué conocimiento tiene que crecer? Del Señor Jesucristo, nuevo pacto. ¿En qué conocimiento tiene que crecer? Si lee antiguo pacto, tiene que entender los simbolismos del antiguo pacto. La misericordia de Dios en el antiguo pacto para con los del diluvio, esa misericordia es extendida ahora a través de Cristo Jesús. Sí entendió que fuimos a Isaías 54, ¿verdad? Isaías fue un profeta que operó en el antiguo pacto bajo la ley, ¿estamos de acuerdo? Pero leímos Isaías 54 y entendimos el pacto eterno, porque si tuvo misericordia y los abandonó por un tiempo, significa solamente que los abandonó por un periodo, pero llegando Cristo Jesús nuevamente dice que tuvo misericordia de nosotros. Y ese es el simbolismo que nos crea de Jesús
en el nuevo pacto. Entendimos que hicimos una conexión de Isaías 54 con el nuevo pacto, para que entienda usted que si leemos algo antiguo pacto, no estoy en contra de que lo lean, pero que siempre le crea un simbolismo para el nuevo pacto. ¿Okay? Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Estamos de acuerdo que habló muchas veces? Ahorita leímos a través de Isaías que habló muchas veces y de muchas maneras o de muchas formas les habló a Israel. ¿Sí sabía? Pero ¿qué cree? ¿Cuál es la ventaja? En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Okay? Entonces, si en el antiguo pacto habló muchas veces y de muchas maneras, ¿por quién habló Dios? Por los profetas, ¿estamos de acuerdo? Pero si en este tiempo nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Entonces usted tiene que combinar las formas en que habló Dios. Dios habló por la ley de Moisés, Dios habló por los profetas y ahora nos ha hablado por el Hijo. Y la otra vez les dije, ¿a quién oír? Dijo Dios, a Él oigan. ¿Recuerda? Entonces en ese tiempo nos habla por Cristo Jesús en el nuevo pacto. Por eso usted tiene que oír a Cristo Jesús, el que estableció el nuevo pacto y se lo dio al apóstol Pablo en el tercer cielo. Muchas veces ha hablado Dios, pero todas las voces que han venido de Dios han sido muchos para, de manera del contexto histórico, ha sido para esa época en específico. Habló por la ley para cierta generación de Israel, sí, era para Israel. ¿Le habló de muchas formas? Sí, pero era para ellos. ¿Cuántos saben que fue Dios hablando a Israel a través de la ley de Moisés? Sí, pero dice el autor de los Hebreos, ahora en estos días nos habla por el Hijo. Ese es el problema. Yo voy a oír a Dios a través de los profetas y la ley, o voy a oír a Dios a través de su Hijo. Nosotros somos los que debemos de tomar decisiones. ¿Ok? Debemos de tomar decisiones en ese sentido. Yo decido ir al Hijo, porque Cristo Jesús trajo la revelación del nuevo pacto. 2 Corintios 3, y ya con eso concluyo. Perdón que haber metido Hebreos 1, ¿no? Pero creo que ya, a lo mejor ya se quiere ir usted, ¿no? Ya terminó. Ok. 2 Corintios 3, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, dice Pablo, o tenemos necesidad como algunas de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Dice Pablo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. En otras palabras, por nuestros frutos la humanidad va a conocer que Cristo está en nosotros. ¿Ok? Por nuestros hechos, pues, ¿para qué? Siendo manifiesto que son carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino por el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros somos las cartas que Dios ha enviado a través, como dice Pablo, son mis cartas a ustedes, porque ustedes van a expresar a esta humanidad que está en tinieblas, les van a hablar del Evangelio ustedes, porque llevan el Evangelio en su corazón. ¿Ok? Y somos cartas de ¿qué? ¿De la ley o de Cristo? ¿Dónde fue escrita la ley ahora en el nuevo pacto? La ley del Espíritu de vida en su corazón. Con el Espíritu vivo, y dice no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. ¿Qué va a expresar usted esta humanidad? Al Cristo que habita en usted, a la gracia del Señor, al Evangelio del nuevo pacto. Eso es lo que tiene que expresar esta humanidad. No a decirles, imagínese usted ya con una persona, vengo a predicar el Evangelio, pero ¿qué crees? Primero tienes que arrepentirte. Primero tienes que dejar las cosas malas que hacías. Primero tienes que portarte bien para que luego te acerques a Dios. Imagínense, nunca van a venir a Cristo. Al contrario, tenemos que expresar a Cristo, al Cristo que nos habita. Versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de dónde proviene? Es de Dios, es el que nos hace ministros competentes de un nuevo pacto, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto, no de la letra, sino el espíritu, porque la letra mata, más el espíritu edifica. ¿Qué significa? Que el conocimiento de la ley lo va a destruir. El conocimiento del espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la ley de Cristo o la ley de nuevo pacto, eso es lo que nos va a dar vida. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Todos somos competentes, todos somos ministros, todos tenemos capacidades, todos tenemos un valor alto en el mundo espiritual delante de Dios mediante Cristo. Por la obediencia de Cristo, no por nuestra obediencia. Tenemos un alto valor como hijos de Dios. Tenemos un alto valor que Cristo vino a habitar en nosotros. Por eso tenemos un alto valor que nos posicionó en los lugares celestes. Tenemos un alto valor que nos hizo justos, perfectos, santos, que nos hizo el cuerpo de Cristo. Tenemos un alto valor que Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria. Toda predicación diferente a lo que está usted escuchando en este momento es una predicación de mezcla de pactos o la ley. Cuando se le dice tienes que portarse bien, pórtate bien para ser bendecido, si no cumples los mandamientos no vas a ser bendecido, Dios te va a bendecir en un futuro si tú te congregas, o Dios te va a bendecir si tú realizas esta buena obra, y no estamos en cuenta que realicen buenos actos. Debemos realizar buenos actos. Ahora, por amor a Cristo y el Evangelio y la gracia, nunca va a promover que la persona deje de hacer lo bueno. El Evangelio y la gracia nunca va a promover que las personas hagan lo malo. Al contrario, lo que cambia es el método, la forma en que usted va a lograr realizar actos de justicia u obras, por decirlo así, o frutos de justicia más que nada. En el sentido de que ahora nos nace congregarnos, ahora nos nace dar para el reino, ahora nos nace hacer las cosas porque nos nace el corazón, porque amamos, lo deseamos. Pero si una persona al escuchar el Evangelio y la gracia dice, pues el pastor dice que pues no necesito congregarme para ser justo, irme al cielo, pues ya no voy ni me congrego, está tergiversando el Evangelio y la gracia. Yo no dije eso. Pues ya, ¿para qué me congrego? Pues el pastor dice que aunque no me congregue, de todos modos soy justo. Sí es justo, pero le conviene congregarse principalmente para renovar su mente, para convivir con los hermanos en armonía, para aprovechar los dones espirituales manifestados en otros, etcétera. Hay muchas cosas por lo cual nos conviene congregar. Pero es que el pastor dice que no necesito dar para el reino para ser bendecido económicamente, porque Jesús ya me bendijo. Está tergiversando el Evangelio, está tergiversando lo que yo he dicho. Yo no he dicho eso. Yo lo único que he dicho es que usted no necesita dar para ser bendecido porque ya fue bendecido por Cristo. Pero eso promueve en mí, en mi corazón, dar para su reino. Me motiva el amor de Cristo, me motiva para seguir todavía manifestando esa gracia que nos fue depositada, manifestando ese amor a Él. Lo hago por amor, no lo hago porque alguien me obliga a darlo. Entonces yo nunca he promovido, nunca el Evangelio de la Gracia va a promover hacer lo malo o dejar de hacer lo bueno. Nunca lo va a hacer. ¿Ok? ¿Entendemos esa parte? Nunca promovemos lo malo. Cambia la perspectiva y la manera en que lo hacemos. Lo hacemos por amor, no lo hacemos porque alguien me dice, ni por tenerle miedo al pastor. Qué feo sería que usted se congrega, pues tengo miedo si el pastor al rato va a echar una piedra y va a decir que por qué no vino el hermano y por qué no vino. Y va a empezar a echarle leña del frente que porque no vino y se sentó. Pues no, no es así. Pero nunca vamos a promover a través del Evangelio de la Gracia hacer lo malo. Muy bien, pues el día de hoy celebramos la cena, 5 minutos me da para celebrar la cena del Señor. 5 minutos. Esto representa el cuerpo de Cristo, amigo, que me ve por internet, que fue partido por usted. Con eso usted va a recibir sanidad en su cuerpo. Va a comenzar a manifestarse el poder sanador del Espíritu Santo para restaurar órganos dañados, para restaurar todo sistema dañado en su cuerpo, para traerle vida. Y este juguito de uva representa la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Para que entienda que cuando usted escucha
esté celebrando y entienda la sangre derramada de nuestro Cordero llamado Jesucristo, cuando usted entienda la sangre derramada fue porque se cortó, se partió un nuevo pacto establecido sobre una mejor promesa. Y se van a abrir sus ojos espirituales como el Señor se los abrió a los del camino de Maús. Dice que se abrió el entendimiento de ellos y entendieron que había un nuevo pacto, que ya no tenían que vivir por la ley de Moisés. Había un nuevo pacto por lo cual ya no tenían que estar sujetos al yugo de esclavitud de mandamientos y de cumplir 613 mandamientos. Ok. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 23. Dice la palabra así: porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Cuando el Señor Jesús hace esta declaración, lo parte y dice, en ese momento, por favor, me gustaría que usted cerrara los ojos, nada más, lo único que le voy a pedir que cierre sus ojos, porque Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Cuando esté tomando el pan, por favor, que representa el cuerpo de Cristo, vea a Cristo Jesús latigado, vea a Cristo Jesús golpeado, vea a Cristo Jesús traspasado por esos clavos, sus manos y sus pies. Porque cuando usted cuando dice Jesús, hagan esto en memoria de mí, significa que tengo una visión de Jesucristo muerto en la cruz llevando toda enfermedad por ustedes, ¿ok? Entonces dice, 1 Corintios 11:24, habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, triturado o molido o golpeado. Hagan esto en memoria de mí. Puede cerrar sus ojos y tomar el pan. Ve a Cristo Jesús cuando lo están martillando esos clavos, sus manos traspasadas y sus pies en esa cruz. Ahí, por esas heridas, nosotros fuimos sanados. Diga, yo soy sanado por sus heridas y recibo la sanidad de mi cuerpo ahora. Declaro la manifestación de los dones del Espíritu, fe, milagros y sanidades, y recibo órganos nuevos. Recibo sistemas nuevos en mi cuerpo. Mi cuerpo se restaura por la palabra de tu poder que sale por mi boca, es ejecutada por ángeles, y el poder del Espíritu Santo ya está en mí y fluye ahora dentro de mí para sanidad por todo mi cuerpo, por todos mis huesos, por cada órgano. En el nombre de Jesús soy sano por tus heridas. 1 Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa. Cuando habla de la copa, recuerde, habla del nuevo pacto en su sangre. Quiero que cierre igual sus ojos y que vea a Jesús derramando hasta la última gota de sangre. Que vea cómo la sangre está corriendo por su rostro, por su cuerpo. Y esto le va a traer un entendimiento. Se va a abrir su entendimiento para que conozca el nuevo pacto en la sangre de Jesús y entienda que ya no tiene que vivir por leyes, por la ley mosaica, sino que ahora vive porque Cristo Jesús, por su obediencia, pagó el precio completo y le dio un nuevo pacto. Lo perdonó, lo justificó, lo santificó y vino a habitar dentro de usted. 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, dice el Señor, en memoria de mí.
Dice la palabra que fue traspasado por una lanza, de tal manera que ya no salió sangre, sino salió agua. Se demostró que el Cordero cumplió en derramar hasta la última gota de sangre por ustedes. Gracias, Señor. Declaro que se abre el entendimiento aún más a la revelación del nuevo pacto, a la revelación de tu obra completa, terminada y culminada en la cruz. Gracias te damos, Señor, por ese pacto, por esa sangre derramada. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a adorarte. Vamos a adorar. Por siempre en tu presencia cantaré. Adoremos al Cordero. Vamos a adorar, adorarte a ti. Aleluya, sin fin, a mi Rey vamos a adorar. Vamos a adorar, siempre en tu presencia cantaré. Vamos a adorar y adorarte a ti. Con aleluya sin fin, a mi Rey, aleluya. Con aleluya sin fin, a mi Rey voy. Aleluya sin fin, a mi Rey. Con aleluya sin fin, a mi Rey. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, el Rey. Gracias, maravilloso Jesús, te honramos. Gracias. Gracias por esa fidelidad. Somos sanos por tus heridas. Nuestro cuerpo reacciona a tu palabra. Cada persona que nos ve por internet, reciban a Jesús en su corazón. Hagan esta oración sencilla. Díganle: Señor, ven a mi corazón, a mi vida. Te recibo en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador y mi único Dios. Gracias, Jesús, por amarme. Gracias, Señor, porque habitas ya a partir de este momento en mi corazón. Gracias porque tengo vida eterna en ti. Declaro en el nombre de Jesús sanidad en sus cuerpos, sanidad, órganos sean restablecidos, sean sanos en el nombre de Jesús. Muy bien, pues nos despedimos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, para cada uno de ustedes, cada persona que nos ve. Cristo les ama, nosotros también. Recuerde, viernes 7:45 transmisiones y los domingos a las 12. Estamos para servirle acá en Jalisco, México. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.